Una madre fue expulsada en plena tormenta con su hijo enfermo, solo por negarse a vender el último rincón que le quedaba. Colton Price, el hombre detrás del proyecto millonario, creyó que también podía comprar el silencio de la montaña. Pero no contó con Mason Rich, un gigante herido por su pasado, ni con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Y escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, esta vez, la justicia sí llegó. En Silver Pine, Colorado, la nieve no avisa. Cae como si siempre hubiera estado ahí, como si tuviera derecho a cubrirlo todo. Esa tarde, el cielo llevaba horas cerrándose, pero cuando empezó el viento de ladera, ese que empuja los árboles hacia atrás como si los reprendiera, Hannah Reed supo que la tormenta llegaba en serio. El interior del tráiler temblaba con cada ráfaga. El generador hacía rato que no respondía y la temperatura bajaba de forma absurda. Hannah trataba de cerrar una de las ventanas mal selladas con cinta y toallas cuando oyó el golpe seco en la puerta. 1, 2, 3, fuerte, autoritario. Era Colton Price. Con su abrigo de plumas brillante y una carpeta bajo el brazo, traía el tipo de frío que no venía del invierno, sino del poder mal usado. Detrás de él, dos hombres con chalecos negros y expresión ausente. Hannah sintió cómo su estómago se encogía antes de que él dijera una sola palabra. La venta o el desalojo, Hannah. No hay más tiempo, dijo sin siquiera mirar a Jamie, que asomaba por detrás de una manta en el sofá. Ella ya sabía lo que eso significaba. Llevaban meses así. Colton quería su terreno. No porque valiera por sí solo, era un parche rocoso, al margen del valle, sino porque estaba justo donde planeaban construir una entrada secundaria para su nueva estación de esquí privada. Para él era solo un número más en el plano. Para Hannah era todo lo que le quedaba del mundo, el suelo donde se encontraba el viejo diner de su madre y el único lugar que podía pagar con lo que ganaba sirviendo café y limpiando moteles. «No voy a firmar nada en medio de una tormenta», respondió ella, intentando sonar firme aunque las manos le temblaban. «Entonces tendrás que marcharte hoy, antes de que cierren los caminos», dijo él con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Luego dejó caer la carpeta sobre la mesa sin pedir permiso, y salió como si la nevada no le tocara. La puerta se cerró con un golpe hueco. El silencio que quedó fue peor que sus palabras. Jamie empezó a toser. No era la primera vez, y el jarabe ya se había terminado hacía 3 días. Hannah sabía que no podía quedarse. También sabía que lo que Colton acababa de hacer era ilegal. Pero las leyes no ayudan a quien no tiene a quien llamar. Lo supo desde que el hospital más cercano le cobró hasta la última gasa por la neumonía de Jamie el invierno pasado. Así que metió lo que pudo en una bolsa: ropa, medicinas vencidas, algo de pan duro. Envolvió al niño en 3 capas de abrigo y lo cargó en brazos hasta la pick-up, que tenía más años que ella y un parabrisas agrietado. Cuando arrancó, la noche ya lo cubría todo. Los caminos estaban casi invisibles, solo faroles apagados, nieve cayendo como si el mundo fuera borrado en tiempo real. Hannah iba despacio, más guiada por la memoria del terreno que por lo que veía. Jamie dormía sobre su regazo, con la cabeza vencida hacia un lado y la calefacción apenas susurraba calor. Fue en una curva cerrada, a mitad de la colina este, cuando el hielo se burló de ella. Un segundo, solo un segundo. La pick-up patinó. El volante giró sin respuesta. Las ruedas delanteras se salieron del camino y mordieron el borde del terraplén. El vehículo se inclinó, luego cayó. No fue un choque violento, pero sí cruel. El tipo de accidente que no mata, pero deja marcas en el alma. Cuando logró salir, Hannah tenía el abrigo desgarrado y los dedos entumecidos. Jamie seguía respirando, aunque su voz era un susurro entre el viento. No tenían otra opción. Caminaron. Paso tras paso, la nieve se les metía por dentro. La linterna murió a los pocos minutos. Hannah usaba el cuerpo para cubrir a Jamie, que se aferraba a su cuello como si supiera que ya no quedaban refugios.
El viento mordía, el cielo era una sábana sin color. Fue entonces cuando la vio. Una cabaña solitaria, medio oculta entre árboles pelados, con un tejado cubierto por media tonelada de nieve. No había luces, no había humo, pero era una puerta. Golpeó. Una vez, dos, tres. El sonido pareció perderse en la tormenta, pero la madera crujió. Y apareció él. Un hombre enorme, tan grande que llenaba por completo el marco de la puerta. Barba de invierno, ojos hundidos, espalda de leñador. Llevaba una linterna de cabeza apagada y una chaqueta raída que no parecía tener dueño, sino historia. Tenía aspecto de quien no recibía visitas desde hace años. Hannah se quedó muda un instante. Luego, como si se rompiera algo dentro, dijo con la voz hecha ceniza: «No vengo a quitar nada. Solo, si me dejas quedarme esta noche, puedo limpiar, cocinar, trabajar, lo que sea, solo por mi hijo. Él tiene fiebre». El hombre no respondió al instante. Miró al niño, luego miró el bosque, luego a ella, y finalmente a la nevada. Pasaron unos segundos que pesaban como minutos. Entonces habló. Su voz no era áspera, ni cálida, era algo entre ambas cosas, humana, real. «No me debes eso. Entra». Y se hizo un pequeño milagro. Hannah cruzó la puerta. Jamie fue envuelto en una manta gruesa que olía a leña y soledad. El silencio de la montaña pareció aflojar por un momento. Y aunque la tormenta seguía afuera, por primera vez en muchas horas, no estaban solos. El crujido de la estufa de leña era el único sonido que rompía el silencio. Cada vez que el fuego estallaba en una pequeña chispa, el eco rebotaba entre las paredes de madera y piedra de la cabaña. Pero dentro, el calor todavía no alcanzaba del todo. Jamie temblaba, arropado con todas las mantas que Mason pudo encontrar. Su rostro, rojo en las mejillas pero pálido en los labios, era un nudo en el pecho de Hannah. Mason se acercó con pasos pesados, agachándose junto al niño. Su presencia imponía, pero sus movimientos eran suaves, como si temiera romper algo frágil. Apoyó la parte interna de su muñeca en la frente del pequeño y frunció el ceño. «Tiene fiebre», murmuró, sin mirar a Hannah. Se levantó sin añadir más y fue hasta un estante cubierto de frascos viejos, vendas, linternas y cajas de metal. Rebuscó durante un rato, hasta que encontró un botiquín cerrado con una cinta elástica desgastada. Lo abrió. Adentro, todo estaba ordenado con meticulosa paciencia. Etiquetas escritas a mano, frascos con fechas y dosis. En una esquina de la tapa, con tinta negra y letra clara, había un nombre: L. Pruitt. Mason lo sostuvo un segundo más de lo necesario. Sacó un frasco, leyó la etiqueta, comprobó la dosis y la preparó con un té suave que calentó en la misma tetera de hierro fundido que colgaba sobre el fuego. «No es mucho», dijo, entregándole la taza a Hannah, «pero ayudará con la fiebre esta noche». Ella tomó la taza con las dos manos, temblaban. «Gracias», dijo en voz baja. Pasaron unos minutos sin hablar. Afuera, la tormenta golpeaba el techo con dedos impacientes. El viento se deslizaba por entre las rendijas como un lamento antiguo. Dentro, el silencio no era incómodo, pero sí denso, como si algo más quisiera ser dicho y no encontraba todavía el momento. Jamie, agotado, finalmente cerró los ojos. Fue entonces cuando Hannah habló. Él llevaba semanas insistiendo, primero con sonrisas, luego con abogados. El terreno de mi madre, el dinero, era lo único que no tenía en sus manos, lo único que no podía comprar tan fácil. Se pasó una mano por la frente, como si todavía estuviera empapada de nieve. Hoy me echó, como si fuera basura. Sabía que venía la tormenta, lo sabía. Mason asintió despacio, sin sorpresa. Dejó su taza sobre la mesa de madera y se sentó frente a ella. Así lo hace, nunca de frente, siempre desde arriba. Su voz era baja, como si hablara para sí mismo. «¿Lo conoces?» Un silencio. «Trabajé para él», dijo finalmente, «hace 5 años, en la North Star. Estaba en el equipo de seguridad y detonaciones. Yo era smoke jumper, paracaidista forestal.
Llevábamos días monitoreando la ladera, sabíamos que no estaba estable, pero él presionó igual. Quería abrir el acceso para los inversores que venían de Nueva York. Control preventivo, lo llamó. Solo un par de cargas, todo calculado. La palabra calculado le salió amarga. ¿Qué pasó? Mason tardó en responder. Jugaba con un nudo suelto del guante que no se había quitado del todo. Hubo una luz. Se llevó una parte del equipo, entre ellos mi compañero, Trevor Pruitt. Era mi mejor amigo, el hermano que no tuve. Hannah no dijo nada, no hacía falta. Esa caja de medicinas era suya. Su esposa la dejó aquí un mes después. No quiso llevarse nada. Dijo que era donde él se sentía vivo. Desde entonces, Mason se encogió un poco, como si el aire le pesara en los hombros. Fuera, un aullido largo del viento rasgó la noche. En ese instante, un chasquido seco rompió la calma. La radio VHF, colocada sobre un estante alto, emitió una voz metálica y sin emoción. Iniciando cargas preventivas en los sectores este y sur del valle. Instrucciones según protocolo Alfa 3. Coordenadas a confirmar. Operación nocturna autorizada. Mason se levantó de golpe, fue hasta la radio y la apagó con un solo giro. «Están locos», murmuró, con la mandíbula tensa. «¿Qué significa eso?» Que Colton está repitiendo la historia, en plena alerta roja. El condado lo ha dicho claro, no deben tocar la montaña con este clima. Pero él lo hace igual, porque puede, porque cree que el hielo también le debe obediencia. Hannah se quedó mirando el fuego. Las palabras de Mason le pesaban en la espalda. No era solo ella, no era solo hoy. Era algo mucho más profundo, una cadena larga, de daños, decisiones frías, vidas arrasadas sin que nadie respondiera por ello. ¿Y nadie hace nada?, preguntó, sin levantar la vista. No mientras nadie muera, respondió Mason. Y cuando alguien muere, siempre es culpa del clima. La cabaña entera pareció encogerse un poco con esa frase, como si también ella recordara, como si cada grieta de la madera supiera algo que no se dice. Jamie respiraba más tranquilo ahora. El té hacía efecto, su frente estaba menos caliente, pero el dolor seguía ahí, no solo en su cuerpo, en la memoria, en la injusticia, en las cosas que no se pueden reparar ni devolver. El dolor no era solo el frío, era lo que queda cuando uno aprende que el mundo no se detiene ni siquiera cuando lo pierde todo. Y aún así, algo en ellos, en Mason, en Hannah, no había cedido. No todavía. El amanecer no trajo sol, pero trajo algo más importante. Pausa. La tormenta, que hasta entonces rugía como una bestia sin rostro, se detuvo por unas horas, dejando un silencio espeso sobre Silver Pine, como si la montaña hubiera decidido tomar aire. El cielo seguía gris, la nieve seguía acumulada, pero el viento cayó. Y eso, para quienes conocen la montaña, es un mensaje. Mason salió de la cabaña con paso firme y ojos afilados. Iba vestido con un mono térmico, botas reforzadas y un arnés sujeto a la cintura. Sobre la espalda, un par de sondas plegables, 3 balizas electrónicas y una pala. Su silueta, grande y densa contra la claridad pálida, parecía parte misma del paisaje. Hannah lo observaba desde la puerta, sujetando una taza humeante con ambas manos. Había dormido sentada junto a Jamie, que al fin descansaba con respiración más calma. El calor, los medicamentos y la noche bajo techo habían hecho su parte. No era la cura, pero era un comienzo. «¿A dónde vas?», preguntó ella, sin moverse. «No muy lejos, a mirar la cornisa», respondió Mason sin girarse. «El viento dejó marcas. Quiero ver qué dicen». Subió la pendiente detrás de la cabaña. No hizo ruido. Sus pasos eran cuidadosos, midiendo el crujido del hielo bajo las suelas, el grosor de la capa superior, la dirección de las grietas. Desde lo alto pudo verlo, un patrón. Grietas finas, en líneas casi perfectas, descendiendo en abanico hacia el bowl sur. No eran naturales. Eran cortes provocados por vibraciones como las que causan las detonaciones controladas. «Van a hacerlas hoy», murmuró. No era una pregunta. Bajó de nuevo.
En la cabaña, Hannah había dejado la taza y cubría mejor a su hijo. Mason entró y sacó una de las balizas del bolso. «Ven, quiero enseñarte algo». La frase era sencilla, pero la forma en que la dijo no dejaba espacio a la duda. No era un juego, ni una curiosidad, era algo importante, vital. Mason colocó la baliza sobre la mesa, un rectángulo gris con una pantalla diminuta y un pitido intermitente. «Esto salva vidas cuando todo se viene abajo», explicó. «Es una señal. Si te entierran, esto grita donde estás. Si alguien más la lleva, tú puedes encontrarlo». Con la calma de quien ha explicado esto muchas veces, le mostró cómo ajustarla al pecho, luego cómo encenderla, cómo leer el pitido, cómo distinguir si se trataba de una señal cercana o lejana. Después sacó una sonda metálica telescópica, la extendió y le enseñó a usarla como si fuera un bastón que busca personas bajo el hielo. «No vamos a buscarnos problemas», dijo con claridad, mirándola a los ojos. «Vamos a sacar a la gente de ellos». Hannah asintió, no pidió detalles, no preguntó qué planeaba hacer. Solo lo escuchó con atención y cuando él terminó, se puso en pie. Fue hasta sus cosas, se calzó las botas con la agilidad cansada de quien ha vivido en movimiento y se ajustó el abrigo. No lo hizo como quien se arma para una pelea, sino como quien entiende que a veces simplemente no se puede seguir quieto. «¿Qué sabes sobre lo que Colton está haciendo allá abajo?», preguntó ella mientras se abrochaba los guantes. «Demasiado», respondió él mientras revisaba baterías. «En teoría, son detonaciones preventivas. En realidad, es una maniobra de limpieza acelerada. Está presionando para abrir el acceso antes del fin de semana. Tiene gente alojada en los barracones temporales, justo bajo la ladera, sin permiso, sin evacuación, sin protocolo». Hannah lo miró. Por un segundo no dijo nada. «Si lo saben, ¿por qué no lo detienen?» «Porque no dejan pruebas», dijo Mason, «y porque la montaña aún no se ha cobrado su precio, pero lo hará». Fue entonces cuando fue hacia la vieja radio satelital que tenía guardada en una caja de herramientas. Buscó la frecuencia, marcó una línea que no usaba desde hacía años. «Dana Brooks, ¿me copias?» Solo ruido. Volvió a intentarlo. Esta vez una voz cansada respondió. «Aquí Brooks. ¿Quién es?» «Rich. Mason Rich». Hubo un silencio. «¿Estás bien?» «Sí, pero no mucho tiempo. Están preparando detonaciones en el Bowl Sur. Mismo patrón que North Star. Mismo silencio legal. Hay trabajadores abajo. Si alguien aprieta el detonador hoy, habrá muertos. ¿Tienes coordenadas?» Mason les dio, sin dudar. Luego colgó. No necesitaba más, ni garantías ni promesas, solo dejar constancia. Lo demás lo harían sus pies. Preparó 2 mochilas, una para él, otra para Hannah. Cuerdas, mantas térmicas, cinta reflectiva, linternas, un mapa marcado con rotulador rojo. Su modo de hablar era tranquilo pero directo, como si todo ya estuviera claro en su cabeza. Mientras tanto, Jamie dormía. Su respiración era más lenta, más limpia. No estaba fuera de peligro, pero al menos ahora tenía calor, medicamentos y a 2 adultos que no pensaban dejarlo solo ni un minuto. La esperanza no llegó como una gran frase o un discurso de película. Llegó como una sopa caliente servida en una taza de acero, como una pala entregada con instrucciones claras, como el sonido de una baliza encendida antes del amanecer, y como el paso firme de 2 personas que, aún cargando con su propia historia, decidieron no seguir callando. El Bowl Sur se extendía ante ellos como una cicatriz blanca. Amplio, inclinado, silencioso en apariencia, pero bajo la superficie, frágil. Mason lo sabía, Hannah lo sentía. Aquel lugar no era solo una ladera de nieve, era una trampa tendida con prisa y arrogancia. La caminata desde la cabaña fue rápida y tensa. Usaron los senderos laterales, evitaron los puntos ciegos, dejaron marcas con cinta reflectante por si debían retroceder. El cielo seguía gris, sin viento aún, pero con una presión extraña en el aire, un silencio hinchado, como antes de un trueno. Y entonces lo vieron.
En el límite inferior de la cornisa, sobre una plataforma improvisada, estaba Colton Price. Llevaba casco blanco y radio al hombro. A su lado, dos capataces revisaban una caja de control naranja con cables que desaparecían bajo la nieve. «¡Detengan eso!», gritó Mason, su voz quebrando el aire como una piedra contra el hielo. Pero Colton no se inmutó. Se giró lentamente y al reconocer a Mason, lo saludó con una media sonrisa ladeada. Una que decía sin palabras, «Llegas tarde». «No tienes autoridad aquí, Rich», respondió con tono sobreactuadamente calmo. «Estamos dentro del perímetro aprobado. Hay trabajadores abajo, sin evacuación. Estás a punto de matarlos». «Nadie ha muerto, todavía», dijo Colton, y activó la primera carga. El estruendo fue breve, seco. Una columna de nieve se alzó como un suspiro contenido, y luego, el crujido. Una gran placa, oculta bajo el nivel superior, se desprendió desde lo alto, como una piel que se despega de golpe. Descendió en cámara lenta, al principio casi elegante, como si flotara, hasta que tocó la pendiente. Entonces todo fue velocidad. La nieve se rompió en 1000 fragmentos que caían como vidrio molido. Se oyó un grito, uno solo, y luego el silencio más profundo. Un obrero, que había estado junto a una motonieve, fue arrastrado y desapareció en la nube blanca. Mason activó su baliza y la ajustó al modo receptor. Hannah hizo lo mismo, sin pedir instrucciones. Los dos corrieron hacia el valle, midiendo los pitidos. «¡30 metros!», gritó Hannah. «15, 9, 6». El sonido se volvió un chillido constante. «¡Aquí!». Hannah clavó la sonda en un punto exacto. Sintió resistencia, un leve impacto. Gritó, «¡Contacto!». Mason llegó segundos después, pala en mano. Comenzó a cavar como si cada segundo contaba, porque contaba. La nieve tenía peso y memoria, pero él la rompía con fuerza desesperada, golpeando, arrancando, empujando con todo el cuerpo. «¡Vamos, vamos, aguanta!». Una mano apareció, después un brazo. Finalmente sacaron al hombre, inconsciente, con los labios azulados y las pestañas congeladas, pero vivo. Mason le arrancó el cinturón de rescate, activó el airbag térmico y se lo sujetó al pecho, mientras Hannah lo envolvía con una manta de emergencia. Y justo entonces otro sonido. No humano, más grave, más profundo. Un crujido largo. A lo lejos, en la parte superior de la ladera, otra fractura. Una línea vertical que se extendía como una vena rota. El terreno avisaba, iba a ceder. Mason no pensó, tomó a Hannah del brazo y la arrastró hacia un promontorio rocoso que sobresalía entre la nieve. «¡Agáchate! ¡Cúbrete!». Ella se lanzó detrás del saliente con el cuerpo sobre el obrero. Mason activó el airbag del rescatado y lo usó como escudo. El aire pareció partirse. Cayeron fragmentos pesados a solo metros. La avalancha no se soltó del todo, pero avisó que estaba despierta. Y entonces llegaron las sirenas. Por la vieja ruta forestal, 3 motos de nieve emergieron entre árboles, seguidas por un vehículo de tracción reforzada. Del primero descendió una mujer con uniforme y expresión de acero, la sheriff Dana Brooks. «¡Aléjense de la caja!», gritó al ver a Colton junto al detonador. Él intentó dar un paso atrás, pero Dana ya estaba allí. Le arrebató la radio, luego la caja y señaló con la mano. «Todo esto queda clausurado, desde ahora». Los agentes de la oficina del condado se desplegaron sin perder tiempo. Uno de ellos comenzó a grabar con una cámara. Otro tomó fotos del dispositivo de control, de los cables, de los barracones improvisados, semiocultos entre montículos de nieve. «¿Quieren pruebas?», dijo Mason, sacando el teléfono que había recuperado del obrero rescatado. Lo desbloqueó. Mostró un mensaje reciente recibido esa mañana. «Si limpiamos hoy, mañana hay prensa y contrato. Hazlo sin ruido. C». Dana leyó en silencio. Luego levantó la vista. Suficiente. Colton intentó hablar, pero ya no importaba. Los testigos estaban ahí. El herido estaba ahí. La verdad también. El viento volvió. Esta vez sin rugido. Solo brisa. La ladera por fin cayó. Y nadie más murió aquel día. La tormenta se fue como había llegado, sin disculpas.
No hubo un amanecer brillante ni cielos despejados de postal, solo una calma gradual, como si el paisaje respirara por primera vez en días. La nieve dejó de caer, el viento se retiró detrás de las laderas, y en Silver Pine la vida volvió, no como un desfile, sino como una suma de decisiones pequeñas, casi invisibles, pero firmes. Las máquinas del condado despejaron la carretera principal. Volvieron los camiones con víveres, los mensajes de texto, los cafés abiertos a media cortina. El mundo se reactivó con esa rutina que, en tiempos difíciles, se vuelve un milagro. En la sala comunal del pueblo, aún con olor a leña y humedad, se organizó una reunión extraordinaria. La gente llenó las sillas plegables con chaquetas pesadas y rostros tensos. Algunos exigían responsables, otros pedían explicaciones. Algunos solo querían entender cómo algo así había estado a punto de ocurrir sin que nadie lo detuviera. Mason estaba allí, sentado al fondo, de pie al principio, en silencio casi todo el tiempo. Cuando por fin habló, no lo hizo para acusar. «No tengo respuestas para la nieve», dijo con voz firme, sin levantarla, «ni para los inviernos que vienen, pero puedo enseñarles a no morir en ellos». Y anunció lo suyo, un curso gratuito de seguridad en avalanchas, abierto a todos, cada sábado en el viejo galpón forestal. No prometió milagros, solo preparación. Eso bastó. Días después, el viejo diner que pertenecía a la madre de Hannah volvió a levantar sus persianas. No había muchos lujos, un generador prestado, café de filtro y una cacerola enorme de chili que se mantenía caliente desde el mediodía. Pero en la ventana apareció un cartel, escrito con marcador negro sobre fondo blanco. Refugio en tormentas, café y mantas sin costo. Nadie preguntó cuánto duraría. Nadie se atrevió a decir que era innecesario. Simplemente entraban, se sentaban, tomaban algo caliente sin culpa y dejaban en el ambiente una sensación de comunidad que hacía tiempo no se sentía. Jamie correteaba entre mesas con una bufanda 2 veces más larga que él, repartiendo servilletas y sonrisas. Su tos ya no lo doblaba en la madrugada. La justicia también se movía, aunque más despacio. La sheriff Dana Brooks anunció públicamente que Colton Price enfrentaría cargos por negligencia criminal y obstrucción a las normas de seguridad medioambiental. El programa de detonaciones preventivas quedó suspendido hasta nuevo aviso, y una auditoría estatal llegaría la semana siguiente. Por primera vez en años, el silencio no protegía al poderoso. La prensa, olfateando la historia, intentó hacer de Mason Ridge una leyenda. Pero cuando los reporteros llegaron con micrófonos y cámaras buscando al gigante de la montaña, él ya estaba subiendo de nuevo por el viejo sendero, con la cabeza gacha y un morral al hombro. Nunca se sintió cómodo con los focos, no por modestia, por respeto a los que no regresaron. Fue Hannah quien lo alcanzó en el borde del bosque. Llevaba un termo envuelto en un trapo y las botas llenas de barro. No lo llamó, solo caminó a su lado durante unos metros, en silencio. Cuando él frenó, ella extendió el brazo y le ofreció el termo. «No sé cómo pagarte», dijo sin adornos. Mason la miró, la nieve vieja crujía bajo sus pies. «No me debes eso». Lo dijo con la misma calma que la primera noche cuando abrió la puerta de su cabaña y los dejó entrar. Pero Hannah no retiró el termo, lo dejó en su mano, cerrada, enorme, áspera. «No es deuda», respondió, «es decisión». Y se marchó. Mason se quedó allí un momento, observando el termo entre sus dedos. Luego lo guardó en su mochila, como quien acepta algo más profundo que un agradecimiento. Pasaron semanas. El invierno, aunque aún presente, comenzó a rendirse. Los árboles no despertaban del todo, pero las laderas más bajas mostraban manchones de tierra. En las cuencas donde antes se acumulaba la nieve, aparecieron las primeras flores pequeñas, resistentes, tercas, de colores tenues. No muchas, pero suficientes. Un día, Mason salió de su cabaña con un tablón viejo. Lo clavó junto a la puerta de entrada, justo donde el camino se angostaba, y con un marcador grueso escribió unas palabras sin firma, sin adorno.
Aquí, las deudas terminan. Nadie le preguntó por qué lo hizo, pero al verlo, quienes subían por primera vez sabían que estaban entrando en un lugar distinto. Un refugio, sí, pero también un recordatorio. Y entonces, por primera vez en muchos años, Mason bajó al pueblo sin esconderse. No para que le agradecieran, no por Jamie, no por Hannah, ni siquiera por lo que pasó. Lo hizo porque entendió, con la certeza silenciosa de quien ha vivido más de lo que ha dicho, que su historia, por dolorosa que fuera, podía servir a otros. Que era tiempo de enseñar a escuchar la montaña antes de hablar por encima de ella. Y esa fue su forma de sanar, volviendo, compartiendo, sin deber nada, pero dejando mucho.